Es un placer enorme estar en contacto con ustedes y hoy día tengo el honor de tenerlo acá de invitado a Julio Cobo, un querido amigo. ¿Cómo te va, Julio? Un placer enorme de verte. ¿Qué tal, Silvia? Un gusto, por lo menos verme en forma virtual, que hace mucho que no nos vemos personalmente. Así es. Creo que no necesita grandes eh, presentaciones, Julio, porque todos lo conocen, puesto que ha sido gobernador, vicepresidente, pero yo les voy a contar algunas cosas que ustedes no conocen de él, porque tengo el honor de tenerlo de compañero en el Senado, y tiene algunas características que les diría que son como claves de él, ¿no? No tengo ningún compañero ni hay nadie en el Senado que sea más tenaz que Julio cuando sabe que la gente necesita algún tema y se pone y está, miren, con el tema de los créditos UVA, con el tema de las soluciones a la gente, y es de los que no tranza cuando se trata de valores. Así que te diría que esa es una de las características, y la otra que es un hombre de consenso. Siempre está tratando de buscar el cómo hacemos para llegar a preservar el bien común por arriba de cualquier interés particular, y cómo dentro del interbloque encontramos los consensos, que no es fácil porque somos varios partidos políticos con mirada bastante diferente, pero eso les diría que es lo que caracteriza a mi amigo Julio, con quien en este ratito lo que yo quiero que le contemos a los tucumanos, Julio, que nos dé tu visión de este momento que está pasando la Argentina, ¿no? Con un sistema de salud colapsado, en medio de la segunda ola, muchos casos que preocupan, pero al mismo tiempo también una economía colapsada, gente que ya no puede resistir más. Danos tu mirada sobre este Sí, momento. sí. Bueno, Silvia, gracias por las palabras. La verdad que siempre buscamos la forma de encontrar consenso y si no la forma de dirimir los disensos, ¿no? Que como hemos tenido la oportunidad a veces de discutir proyectos que estamos con distintas visiones, pero encontramos la forma civilizada, como el caso de etiquetado. Pero bueno, un gusto, Silvia, un placer. Bueno, la verdad que esta pandemia ya merece ser analizada como una película, ¿no? Yo creo que hubo un comienzo ideal de la forma, inclusive, en que la planteó el presidente de la Nación, con el jefe de gobierno al lado, con el gobernador de Jujuy, con el gobernador de Buenos Aires, de Santa Fe, más o menos sintetizando todo el espectro político y diciendo, bueno, estamos en una situación complicada, vamos a ver cómo consensuamos entre todos. Y así tuvimos prácticamente un mes transitando un escenario de cuarentena feroz, digamos, porque todos estábamos un poco asustados. Ahora, con el devenir del tiempo, el gobierno nacional creo que no entendió el mensaje que mandaban los gobernadores pidiendo excepciones a los DNU para permitir empezar a abrir la actividad económica. Porque la verdad que sabíamos que íbamos a convivir con este flagelo, con este virus, hasta que apareciera un remedio que no puede aparecer porque es un virus o una vacuna. Y bueno, y todos los esfuerzos y las expectativas, la gente empezó a ponerlo en las vacunas y comenzó a abrirse la actividad económica. Pero yo te diría mucho por iniciativa de los gobernadores que reclamaban apertura, primero para la ferretería, después para la construcción, y así otra serie de áreas de nuestra economía que necesitaban trabajar, ¿no? Y ni hay que hablar después cuando pasó mucho tiempo el tema del turismo, el gastronomía y todas estas cosas. Después me parece que, bueno, se volvió a encerrar el gobierno nacional, inclusive pidiendo, vos fíjate que nosotros lo decíamos el otro día, tuvimos más DNU que leyes sancionadas, cuando los decretos de necesidad de urgencia son excepciones a la ley. Pero la ley, a la Constitución, pero la Constitución te permite cosas, pero lo que no te permite delegar facultades, pero no te permite restringir derechos. Delegar facultades no significa dar menos derechos que lo que tiene nuestra Constitución. Eso es el estado de sitio, donde sí hay una restricción de los derechos. Bueno, pero esto no se entendió, entonces de ahí que se declaró inconstitucional uno de los decretos por la pelea que tuvo con el jefe de gobierno de la ciudad. Pero en realidad tuvimos 63 decretos de necesidad de urgencia de pandemia y 65 leyes que sancionamos nosotros. Si vamos a los otros DNU,
fueron 127. Entonces, faltó ese acuerdo entre todas las fuerzas políticas para ver la mejor manera de encontrar el equilibrio entre salud y economía, porque también el trabajo es salud, el trabajo dignifica, ¿no? Y bueno, y hoy nos encontramos con una política de vacunación que lamentablemente no era la esperada, no era lo planificado, con muchas dudas, inclusive que algunas, bueno, se van a dirimir en la justicia. Ahora, esto que ha ocurrido con Patricia Bullrich y lo de la Pfizer, que si bien se ha desdicho Patricia de lo que dijo o la malinterpretaron, lo cierto es que la duda que está es por qué, a pesar de haberse vacunado más de 40.000 personas de prueba en Argentina, todavía no podemos tener una vacuna Pfizer, ¿no? Que en otros países como Estados Unidos te dan hasta un café, te ofrecen gratis para que te vacunes. Así que me parece que en esta etapa solo lo que nos queda es apuntar a la vacunación y volver a encontrar un equilibrio para que nuestra economía siga, aunque sea a los tumbos, avanzando, ¿no? Y priorizando y fortaleciendo el sistema sanitario. Esta es la reflexión que puedo hacer, Silvia. Sin duda, creo que también el testeo masivo, que es otro de los grandes dramas que también hemos tenido en la Argentina, y que vos te das cuenta que ahora ni siquiera la posibilidad de que uno se pueda comprar el autotest en una farmacia, como está pasando en cualquier país del mundo, en la Argentina tampoco es posible. Y también vemos los grandes negociados que hubo en Ezeiza con el tema de los test y demás. Sí, eso es increíble, lo de Ezeiza es increíble. Monotributista, y a mí me contaba, mira, un amigo que tengo de Buenos Aires, que el testeo que se hizo en esa empresa, dice, apenas te ponían, te introducían en el orificio, que vos te das cuenta que no era algo que podría tener una certificación de lo que estaba pasando. Como vos decís, los testeos que no se tienen que hacer solo para la gente que tiene síntomas, sino agarrar áreas, así como hacen encuestas, y decir, bueno, vamos a esta manzana, aquel barrio, y ahí sacar una muestra y decir, bueno, mire, estamos con tanta positividad. Si no, la verdad, de los que vayan a testearse, los que están, y después uno sabe si es representativa la muestra, los que están con algún síntoma, ¿no? Así es, entonces vos ahí sí que podés encerrar a los que verdaderamente hay que encerrarlo y no tener que caer ya como última instancia a estas medidas como las que estamos ahora, que bueno, que la economía ya no resiste más, ¿no? Creo que hay temas dentro de lo que pasa en el país que a nosotros nos hacen renegar mucho porque parecerían que lleva la agenda del gobierno para otra parte. Es cuando vemos que nos ponen temas que tienen que ver con la justicia, con la reforma del Ministerio Público Fiscal, y que están como lejos de la realidad de lo que verdaderamente necesita el país, ¿no? Sí, bueno, a ver, viste lo que se discute ahora, bueno, y esto se termina, bueno, terminaremos este año con la vacunación, y si Dios quiere, y hay países que ya empiezan a recuperar la normalidad, o lo ven en Estados Unidos, en Israel, que han alcanzado el grado de vacunación. Entonces, dice, bueno, ¿cómo reactivamos la economía? Ya la alicaída economía que teníamos. Y a veces el tema de la justicia es tomado exclusivamente como la justicia para los casos de corrupción y para, bueno, condenar a los que cometen delitos en la función pública, que es importante, obviamente, pero también la justicia tiene que ver con la seguridad jurídica, ¿no? Porque acá las inversiones tienen que ver bien, primero, con las variables macroeconómicas que anden, pero también con el grado de seguridad. Por eso es tantas cláusulas que ponen, y por ahí nos extrañamos cuando negociamos un título de la deuda o los contratos que se han hecho con las vacunas, tantas cosas porque no confían inclusive en la justicia argentina. Entonces hay que delegar la soberanía para que aparezcan los tribunales de Nueva York o de París o de Londres. Entonces es un tema muy a tener en cuenta, que va más allá, ya vuelvo a decir, de los delitos, sino que tienen que ver con un sistema republicano y de justicia y equitativo que garantice el desarrollo económico para las empresas que están acá, pero también para la otra empresa. Y esto es lo que se está insistiendo, primero, con una reforma que fuimos testigos, de una reforma que crearon en una noche 170 juzgados más,
para que los senadores o los diputados votaran después esta ley. Y después el tema del procurador, el jefe de los fiscales. Cuando vamos avanzando un sistema acusatorio que debe juntar todas las etapas de instrucción de la prueba, todo distinto al sistema de ahora. Y bueno, en vez de buscar el consenso para lograr que una figura logre los 2/3, dicen, bueno, como estaba en duda, pero la verdad que ni lo pudimos analizar porque ni lo pusieron en consideración ni de la agenda, ni hubo audiencia pública, como ocurrió en los otros casos, ¿no? Como ocurrió con Reposo, con Weinberg de Roca, que después tuvieron otro destino, ¿no? Uno retiró el pliego y lo otro no prosperó la designación, pero para que uno se saque las dudas. Y el tema del procurador, el jefe de los fiscales, si bien es un ministerio público, tiene que ver con la justicia, obviamente. Y es un mal camino decir que el fiscal ahora el jefe de los fiscales lo vamos a designar con mayoría absoluta en vez que la mayoría de los 2/3, porque eso implica que va a representar un partido y no va a representar el consenso de todas las fuerzas políticas, ¿no? Es uno de los problemas que vamos a tener en esta etapa post-pandemia también, ¿no? Te diría que es clave lo que vos has dicho recién. Nosotros estábamos hace un rato en una de las comisiones analizando una nueva suba de impuestos que está proponiendo el gobierno y mostraban de que lo que habíamos hecho en el gobierno anterior, que era ir disminuyendo impuestos, según ellos, eso no había significado un aumento de inversión, sin analizar todo lo que era el contexto. Y nosotros justamente le decíamos esto que vos acabas de decir, si nosotros no tenemos estabilidad jurídica, si no tenemos seguridad jurídica, ¿y quién va a querer invertir en el país o quién va a querer seguir hacia adelante, ¿no? Obviamente, y estabilidad fiscal. A ver, parece que la competencia, en un mundo cada vez más competitivo, donde para ganar un mercado te cuesta un montón, el mejor competidor que tenemos nosotros, o el peor competidor, somos nosotros mismos, porque porque en vez de exportar valor agregado, estamos exportando impuestos, estamos restringiendo importaciones y exportaciones, y eso daña cualquier tipo el que quiere invertir acá, quiere invertir también para exportar, no solo para el consumo interno, para ganar nuevos mercados. Y acá me parece que hacemos todo al revés. Lo que ha ocurrido con la restricción a las exportaciones, una medida vieja que ya fracasó, que nos hizo perder mercado, que no aumentó ni el consumo de la carne ni bajaron los precios. Aparte, el problema no es el precio de la carne, el problema es el precio de todos los alimentos. Y acá la inflación se produce, no es porque está bien que pueda haber abuso de los empresarios, todo esto, pero se produce porque hay déficit fiscal. Y al haber déficit fiscal, se emite y esa emisión de moneda es a costa de algo, de perder valor respecto de las otras monedas estables. No es milagro en economía. Siempre digo suma y resta. Lo que ingresa no puede ser menor de lo que egresa, porque si no hay que emitir, es decir, de esta porción de moneda que tengo, bueno, necesito un volumen más, bueno, pero va a tener menos valor necesariamente. Entonces acá se creen que siempre puede haber abuso, pero que se debe a las grandes cadenas de comercio que fijan los precios y todo eso. Esto ya lo hemos vivido. Ni el control de precios, estas cosas son medidas que sirven para un mes, para una crisis grande, pero no una solución eterna. La solución es tener superávit, es tener balanza comercial positiva, es tener una moneda fuerte. Y ahí solo la inflación llega a un dígito y las tasas bancarias tienen que estar en un dígito, porque si no, no hay sistema que funcione sin financiamiento, no hay inversiones de capital, ese costo financiero grande se vuelca a los precios y bueno, y a la larga genera inflación también, ¿no? Hay un tema que no quiero que lleguemos al final sin que lo charlemos, pues la verdad que debo decirle a toda la Argentina que no tienen un defensor más grande los que están sufriendo con los créditos UBA que Julio. Me consta que ha sido un desvelo. Primero era tu sueño de que los famosos créditos UBI, de los cuales te he acompañado, porque estoy convencida de que era fantástico para la Argentina y que Dios quiera que algún día lo podamos tener hecho una realidad. Bueno, del mismo modo te he acompañado en esto de ver cómo se encuentra una solución para los créditos UBA, y lamentablemente nos traba otra de las comisiones que tiene que tratarse, pero
un poco contarle a la gente, porque hay una idea fantástica que es la que vos estás aportando para poder salir de esta encerrona en la que hay Claro. muchas familias argentinas. Sí, obviamente. Mirá, yo siempre digo que un contrato tiene que ser hecho de buena fe entre las partes. Entonces, ese contrato, a su vez, cuando se desarrolla en el tiempo, bueno, esa buena fe y ese equilibrio contractual debe permanecer en el tiempo. Y acá hubo una ruptura de esa equidad contractual, que es el porcentaje que representaba la cuota para devolver el préstamo respecto a la actualización que se le hizo. Entonces, al romperse eso, hay que renegociar y barajar y dar de nuevo. Y de ahí que estamos proponiendo una serie de medidas distintas para que se mantenga esa equidad contractual. Primero, porque se le actualiza el capital a la gente, pero a tu vez se le agregan intereses que son muy altos. Porque si vos te van a actualizar el capital, no puedes tener un interés del 12% de encima. Cosa que comenzaron con el 1,5% y después lo fueron agrandando. Y recientemente el ministro de Vivienda, Silvia, anunció la gran solución que los pasaba a la cuota hogar, es decir, actualizado por el coeficiente de variación salarial y la diferencia entre la UVA, o sea, entre la actualización y la diferencia que puede haber con la evolución del salario, la actualización por inflación, la afrontaba un fondo fiduciario, que es más o menos lo que estamos proponiendo nosotros, pero para todo. El ministro de Vivienda dijo que hay una solución para 7.655 que son los que tienen beneficiarios de los créditos por el Banco Hipotecario. Y dio a entender que el Banco Provincia y que el Banco Nación iban a encontrar una forma de subsidiar cuando se superara el 35% del grupo familiar, de la cuota que representa sobre los ingresos del grupo familiar. Lo cierto es que he pedido informe al Banco Provincia, al Banco Nación, todavía no me contestan porque fueron suposiciones del ministro de Hábitat. Pero a su vez quedan otros 40.000 créditos y otros 400.000 que son créditos prendarios sin solución. Nosotros estamos proponiendo solución y renegociación para todos los créditos. Vos sabés que he pedido que lo cite también la Comisión de Infraestructura, porque la Comisión de Infraestructura y Vivienda no tiene ese tema. Bueno, a ver si el ministro de Vivienda va a la Comisión de Infraestructura y Vivienda a informarnos también sobre esta política de vivienda, cómo piensa hacer para terminar de acordar con los otros créditos o si los piensa dejar a la deriva, cosa que no sería muy recomendable porque es injusto que algunos encuentren una solución y otros no la tengan, ¿no? En eso tienen que tener certeza que con Julio vamos a seguir peleándolo hasta Sí, que sí. logremos que haya una solución. Julio, me gustaría que nos des como final una mirada a futuro. Vos que venís de ser gobernador de una provincia y que verdaderamente hace un orgullo, y te lo dice cualquier mendocino, que ha sido vicepresidente, senador, que con esa visión que vos tenés. Hoy estamos en esta encrucijada que acabamos de analizar, ¿no? Con estos 15 subas de impuestos, ahora va a venir una más, con una inflación que está desenfrenada, con todo lo que hemos visto, pero ¿vos qué crees que nos jugamos este año y cómo ves el futuro de la Argentina y qué cosas son las que es importante que la gente tenga en cuenta? Primero, es importante las elecciones ahora, medio término. Siempre las elecciones a medio término son un termómetro de las gestiones, sean provinciales o nacional, y sirve por ahí para darle un mensaje al gobierno si estamos conformes o si estamos disconformes, ¿no? De manera tal que el que está gobernando, bueno, le den la señal de decir, bueno, tengo que modificar ciertas cosas. Así que bueno, en eso esperamos que la sociedad le dé un mensaje al gobierno que hay muchas cosas que se están haciendo que están mal y que deben ser recausadas en los otros próximos 2 años. Ahora, ¿qué es lo que necesitan realmente nuestro país? Nuestro país necesita ordenarse, Silvia, porque en el desorden no se crece. Y vos fíjate que hay una competencia de jurisdicciones entre lo municipal, provincial y nacional. Todos tratan de hacer algo
alguno, el que está arriba, para retener más el poder o para concentrarlo, para que si no está de acuerdo con el gobernador, entonces deriva fondos al intendente, transforma esos recursos en discrecionales para que los gobernadores no tengan la autonomía que por sí tienen, y más que la del presidente, porque son persistentes las provincias a la nación, ¿no? Entonces, primero ese orden de jurisdicciones, porque no puede ser que las 3 jurisdicciones hagan vivienda y ninguna la haga bien. ¿Por qué? Porque no hay una previsión, un orden. Los fondos del FONAVI se han ido perdiendo, los fondos de las vialidades se han ido perdiendo. Entonces, antes el presidente que asumía tenía un equipo técnico de cosas que ya estaban planificadas porque habían recursos específicos. Las malas administraciones llevaron a sacar esos fondos del FONAVI, los fondos específicos, entonces todo hoy es discrecional. El presidente de la nación, el día que tengamos un presidente de la nación que diga, yo me voy a encargar a la política económica, porque no crecemos con inflaciones, el peor impuesto, pierde poder adquisitivo, genera pobreza, genera indigencia. Me voy a dedicar a ordenar la economía, a la despensa y a las relaciones exteriores. Lo demás está todo descentralizado en el país. Se descentralizó en los 90. Sin los recursos necesarios, pues se centralizó justicia, seguridad, hasta los dominios originarios de las provincias que establecieron en la Constitución, educación, salud, no hay hospitales, no hay nada. Entonces, ¿para qué voy a hacer planes de remediar o planes de educación? Todos son programas y programitas que la verdad que lo mejor es descentralizar los recursos y vos como ejecutivo máximo, encontrar las equidades, buscar las equidades, ver las inequidades para corregirlas. Pero me parece que ese orden es necesario. Y después el de ordenar la economía. O sea, yo creo, siempre Argentina que entró en una gran crisis y nos va a costar 20 años salir. Y después hemos salido rápido, pero hemos salido rápido porque tenemos recursos humanos, porque tenemos recursos naturales, pero nos falta esa perseverancia en el tiempo, ese definir un rumbo y decir, nos vamos ajustando y acomodando. Acá viene uno y cambia todo, viene otro y cambia. Y bueno, por eso en Mendoza yo siempre digo, tiene política de Estado, del agua, tiene política del árbol, de educación, de muchas cosas, porque tenemos mandatos cortos. Y fíjate vos, a nadie se le ocurre, porque sabe que está 4 años, a refundar nada, sino decir, bueno, le voy a dar mi impronta, pero voy a mantenerle mi política vitivinícola, la política fitosanitaria o la lucha de la mosca al Mediterráneo, y eso lo originó un gobernador allá peronista hace mucho tiempo y se ha mantenido. Entonces no hace falta esa constancia, sino perdemos confianza también en el exterior. Si un día decimos una cosa, mañana viene otro y dice otra. Bueno, tenemos que movernos dentro de un límite más o menos aconsejable para ponerle la impronta a cada gobierno. Pero los trazos gruesos, la gestión, tienen que durar gestión tras gestión, porque si no, no generamos confianza. Así que yo quiero ser optimista por el bien de nuestros hijos, de nuestros nietos. Nos duele pensar que están estudiando para ver si se pueden ir afuera. Y la verdad que lo uno que quiere es verlo progresar, como nos vieron progresar nuestros padres, que con estudios primarios dijeron, mi meta es que mis hijos lleguen a la universidad, y lo consiguieron. Nos faltan quizás ese concepto de movilidad social ascendente que hemos perdido y que tenemos que recuperar, y si lo recuperamos junto a otras cosas, medidas elementales y estructurales, me parece que vamos a tener un gran país, Silvia. Gracias, Julio. Recién cuando decías de que querías también para el futuro de tus hijos, le vamos a contar a todos que estás con una bebé, con una pequeña que ha nacido hace poquito. Contarles a todos cómo se llama. Y que está acá cerquita durmiendo, por suerte. Está acá cerquita. Sí, se llama Isabela y la verdad tiene 1 mes y 1 semana. Y bueno, en mi nueva vida, yo me separé hace 5 años y he conformado una nueva familia. Mi señora tiene 3 hijas, es el 4º hijo o hija para ella, la tercera hija para mí, tengo el hijo mayor. Y bueno, y todos los hermanitos, les sobran hermanos, están todos muy entusiasmados. Así que bueno, muy feliz, muy contento
y también pensando en ella, ¿no? En el futuro de ella, y que Dios me dé la salud, yo soy un hombre grande, me dé la fuerza para, bueno, poder iniciarla en la educación por lo menos, que es el bien social básico por el cual cada padre debe pensar, ¿no? La educación sobre todo, que es la herramienta, es el instrumento. Lo demás se lo tienen que conseguir ellos por ellos mismos, que tienen más valor y lo valoran más, ¿no? Como hicimos nosotros. Así es. Un placer enorme este ratito con vos, Julio, y para ustedes les mandamos nuestro cariño, nuestro compromiso de seguir peleando por esa Argentina para que todos los hijos de ustedes, los nuestros, se queden aquí a hacer un gran país como soñábamos nosotros cuando éramos pequeños también y como soñaban nuestros viejos, como lo decía recién Julio. Gracias, querido amigo, siempre un placer enorme estar en contacto con vos. Un beso enorme. Bueno, gracias a vos, Silvia, por esta oportunidad. Un beso.